Shalom amigos, Irán y Estados Unidos están definiendo nuestro futuro en los Alpes suizos. Negocian, toman decisiones y diseñan planes de acción que pueden afectar directamente a toda la región. En unos minutos vamos a analizar hasta qué punto la interna del régimen iraní y la presión de sus sectores más extremistas está condicionando este proceso. Mientras tanto, quien no está presente en estas conversaciones es el principal afectado, nosotros, Israel. Ayer sepultamos aquí a 5 soldados israelíes, jóvenes y llenos de vida, caídos en ataques de la organización terrorista Hezbollah. Y hay otro gran ausente, el pueblo iraní, ese mismo pueblo al que Donald Trump le prometió que la ayuda ya estaba en camino cuando el régimen lo reprimió brutalmente y asesinó a miles de sus propios ciudadanos. Entre Israel y Hezbollah rige ahora un nuevo alto el fuego. Defensa Civil aquí en Israel levantó todas las restricciones en el norte del país y mañana se reanudarán en Washington las conversaciones entre Beirut y Jerusalén. El primer ministro Netanyahu aseguró en las últimas horas que las fuerzas de defensa de Israel no se van a retirar de la zona de seguridad en el sur del Líbano. Pero la gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuánto poder de decisión tiene Israel y cuánto margen de maniobra le queda? De todo esto y mucho más vamos a hablar hoy, lunes 22 de junio, 7 del mes de Tamuz en el calendario hebreo, Shavua Tov, una excelente semana para todos. Bienvenidos a Israel a Diario. Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levy, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Les dejo sus datos de contacto, pueden comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Y como decíamos, la mirada del mundo está puesta en Suiza. Allí, lejos del campo de batalla, se negocian decisiones que pueden redefinir el equilibrio de poder en todo Medio Oriente. La tapa del diario Yediot Aharonot de hoy titula Suiza y Medio Oriente. Y allí en Suiza, después de 18 horas de negociación y una serie de informaciones contradictorias, los mediadores, Qatar y Pakistán, anunciaron que Washington y Teherán acordaron crear un comité de alto nivel para impulsar una hoja de ruta que les permita llegar a un acuerdo final que ponga fin al conflicto en un plazo de 60 días. O sea, no un nuevo memorando de entendimiento o algo intermedio. En 60 días quieren llegar a un acuerdo definitivo. Además, y esto es lo que destacan especialmente los medios israelíes a esta hora, las delegaciones estadounidense e iraní pactaron la creación de un grupo o célula, como dice el texto, de resolución de conflictos para asegurar el cumplimiento del cese de las operaciones militares en el Líbano, o sea, para asegurarse de que se cumpla el cese de fuego entre Israel y Hezbollah y buscar soluciones, dice el texto. ¿Quién integrará esta célula? El Líbano, Estados Unidos, Qatar y Pakistán. Y ahí se termina la lista porque no estará Israel. Uno de los primeros en reaccionar a todo esto fue el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, quien publicó este mensaje en el que decía que hubo avances significativos y mencionaba otros puntos abordados durante las conversaciones. El levantamiento de sanciones a la exportación de petróleo y productos petroquímicos de Irán, se termina el bloqueo, fueron liberados algunos activos congelados y se puso en marcha un importante programa de desarrollo para la reconstrucción de Irán. Y Araghchi destacó en su mensaje que todo esto se va a poner a prueba, pero que la principal prueba es cómo funcionará esta célula de supervisión del cese de fuego entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Esa es la verdadera prueba en sus palabras. Pero hay también temas ausentes en este mensaje de Abbas Araghchi, como el programa nuclear,
el uranio enriquecido, los misiles balísticos y, por supuesto, las proxies, los grupos terroristas que Irán financia. De todo eso parece que no se habla, si bien una fuente diplomática estadounidense citada en las últimas horas por varios medios locales dijo que el tema nuclear sí estuvo presente y fue asunto de negociación en algún momento de esas 18 horas de conversaciones. Dicho todo esto, uno bien podría preguntarse, ¿acaso los iraníes no se habían retirado en medio de las conversaciones? Eso fue lo que nos informaron en algún momento, lo que nos dijeron esta madrugada, pero parece que no se habían ido muy lejos. Es que mientras en Suiza negociaban, Donald Trump lanzó una seguidilla de amenazas contra Irán y su equipo negociador. En diálogo, por ejemplo, con Fox News, Trump dijo que les advirtió a los iraníes que no cierren el estrecho de Hormuz y que si lo hacen se quedarán sin país, ni siquiera sobrevivirán el viaje de regreso a Irán, los negociadores. Después pasó a su red social, Truth, y escribió, abro comillas, Irán debe dejar de financiar y respaldar a sus aliados en el Líbano que están causando muchos problemas. Si no lo hacen, los atacaremos con la misma dureza que la semana pasada, pero aún más fuerte. La respuesta iraní no tardó en llegar, fue el propio presidente del Parlamento y de la delegación negociadora, Mohammad Bakr Kalibaf, quien advirtió que los estadounidenses cuiden sus palabras. Minutos más tarde, decían los informes, la comitiva iraní se levantó de la mesa y abandonó las conversaciones. Y esto se suma a otros detalles, como que los iraníes no quisieron tomarse la tradicional fotografía con los mediadores y los negociadores estadounidenses, entre quienes estaba nada menos que el vicepresidente J.D. Vance, y que entraron a la sala únicamente después de que salieran todos los fotógrafos y camarógrafos. Pero esto, decían anoche varios medios israelíes, no solo tiene que ver con la sensación de triunfo de la República Islámica, sino que se hizo bajo presión y como un gesto del gobierno iraní al ala más extremista del régimen, que se opone ferozmente a las negociaciones y considera cualquier acuerdo alcanzado con Estados Unidos como una bandera blanca de rendición. Y esto se empieza a ver en las calles de Irán, mientras los medios estatales en Teherán intentan vender el memorando de entendimiento con Trump como una gran victoria porque les levantaron el bloqueo marítimo y las sanciones de inmediato, las facciones más extremistas del régimen están enfurecidas. Y no es, como se suele decir, una división entre moderados y el ala de línea dura, es entre extremistas y más radicales, más extremistas todavía. El influyente diputado Mahmoud Nabavian salió a decir públicamente que este acuerdo convierte a Irán en una colonia de Estados Unidos y advirtió, atención a esto, que Trump obligará a abrir el estrecho de Hormuz incluso a barcos israelíes. Esto ha desatado protestas en las calles, como veíamos, bajo el lema no aceptaremos. El ala dura, la facción ultraconservadora denominada Frente de la Estabilidad de la Revolución Islámica, Paidarí, y sectores clave de la Guardia Revolucionaria consideran que el gobierno iraní claudicó en la cuestión nuclear. Están tan acorralados que el propio líder supremo Mojtaba Khamenei tuvo que publicar un mensaje lavándose las manos, como diríamos, porque dijo textualmente: yo tenía una opinión diferente, pero autoricé el acuerdo porque los negociadores asumieron la responsabilidad si esto fracasa. Es decir, el líder supremo ya está buscando a quién echarle la culpa. Y aquí es donde el conflicto interno de Irán nos golpea directamente a nosotros, más precisamente en la frontera norte de Israel. ¿Cómo intenta el ala dura de la Guardia Revolucionaria boicotear el acuerdo de Irán con Trump? Muy simple,
usando a su contratista principal, Hezbollah. Según informes de inteligencia militar que han llegado a Washington y que detalla el diario Israel Hayom, la Guardia Revolucionaria ordenó directamente a Hezbollah provocar a las fuerzas de defensa de Israel y violar el cese de fuego en el sur del Líbano. ¿Cuál es el objetivo maquiavélico de esta maniobra? Forzar a Israel a lanzar un ataque masivo de represalia, idealmente que incluya Beirut. Los iraníes saben perfectamente que Donald Trump se opone y con muchísima firmeza a que se bombardee Beirut. Si Israel muerde el anzuelo y ataca la capital libanesa, Irán lograría su objetivo, generaría una crisis internacional monumental y podría romper la relación entre Washington y Jerusalén, entre el gobierno israelí y la Casa Blanca. Usan a nuestros soldados y el frente libanés como moneda de cambio en sus disputas de poder en Teherán. Conclusión, lo que estamos viendo en el norte no es puramente un problema bilateral con el Líbano. Es la onda de choque de un régimen iraní que no es monolítico, que está agotado económicamente, con una población al límite, pero cuyas facciones más fanáticas prefieren prender fuego a la región antes que aceptar un pacto con Occidente. Y esto coloca a Israel ante un dilema inmenso y desgarrador. Por un lado, actuar con contundencia para proteger a sus civiles y sus soldados, pero corriendo el riesgo directo de caer en la trampa de Irán y fracturar por completo la relación con Washington. O por el otro, mantener una política reactiva y contenida para no enfurecer a la Casa Blanca, pero obligando a nuestras tropas a seguir pagando frente a Hezbollah el precio más alto, la vida. Vamos a cambiar completamente de tema. Israel perdió ayer a uno de sus artistas más influyentes y reconocidos a nivel internacional. A los 98 años falleció el escultor israelí Yaakov Agam, reconocido mundialmente por sus creaciones y en Israel principalmente por la fuente de la calle Dizengoff, entre tantas otras obras. Agam recibió este año 2026 el Premio Israel de Artes Visuales y a quienes paseen por el país les recomiendo el Museo Yaakov Agam en Rishon LeZion, que hoy decía en un comunicado que el mundo del arte israelí se despide de uno de sus más grandes creadores. Agam expuso en París, Nueva York y fue premiado y reconocido en otras capitales del mundo, pero yo quiero mencionar hoy muy especialmente su monumento de homenaje a las 85 víctimas del atentado a la AMIA, que está allí en la comunidad judía de Buenos Aires, en la calle Pasteur 633. Y ahora nos quedamos en América Latina porque hubo importantes novedades políticas en Colombia con impacto directo en las relaciones con Israel. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, publicó este mensaje que vemos doble de felicitación al ganador de las elecciones presidenciales en Colombia, Abelardo de la Espriella, en hebreo y en español. El mismo mensaje que decía: el Tigre ganó, Colombia ganó. Esperamos trabajar con el presidente electo para revitalizar las relaciones entre Israel y Colombia y llevarlas a su nivel más alto de todos los tiempos. También dijo que lo invitó a Israel, que espera poder recibirlo en Jerusalén muy pronto. Abro comillas, mucho éxito a Abelardo y felicitaciones al pueblo colombiano que inicia un nuevo y prometedor camino hacia el futuro. El presidente saliente Gustavo Petro publicó un mensaje en el que acusó a Israel de haber hackeado el sistema electrónico de votación para alterar los resultados. Según dijo, tiene pruebas de cómo Israel logró la derrota de su candidato y exige el recuento total de los votos.
Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, difundirlo, a recomendarlo si les parece, también a suscribirse y a formar parte del grupo de amigos de Israel a diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.